Muy buen día, cordial saludo. Mi nombre es Aurelianet González y el siguiente video tiene como propósito exponer los protocolos radiológicos de cráneo, específicamente las proyecciones básicas de cráneo. Empezamos. El primer protocolo a definir es AP de cráneo o anteroposterior de cráneo. Este protocolo tiene las siguientes condiciones o los siguientes lineamientos. Primeramente, nos sugiere el uso de chasis de tamaño 10 por 12 pulgadas o 24 por 30 centímetros, colocado de forma vertical. En cuanto a la condición del paciente, también nos indica lo siguiente. Según la condición del paciente, según el estado de salud, esta proyección podemos tomarla con el paciente en bipedestación, en decúbito supino o bien con el paciente sentado. Por lo tanto, una vez ubicado entonces el paciente, debemos alinear el plano medio sagital o plano sagital del mismo con lo que sería la línea media de la mesa o paralelo con el eje vertical del buquimural. ¿Qué más nos indica? Nos indica entonces que el hueso occipital debe quedar totalmente apoyado sobre esa superficie, es decir, sobre la mesa o sobre el buquimural. Adicionalmente, tanto la cabeza como el cuello deben estar totalmente erguidos y para confirmar que eso sea así, la línea órbito-meatal debe quedar totalmente perpendicular a dichas superficies. El borde superior del chasis debe ubicarse unos 3 centímetros por encima del vértice del cráneo. Sin duda alguna, no debe haber ningún tipo ni de rotación ni de inclinación de la cabeza del paciente. En cuanto al rayo central, este debe apuntar entonces sobre la línea interorbitaria o también conocida sobre la región del nación, es decir, esa intersección que hay entre el hueso frontal y los huesos nasales. ¿Cómo podemos confirmar que efectivamente esa radiografía quedó bien tomada? Es decir, ¿cuáles son los criterios de evaluación? En este caso, la AP de cráneo o también llamada AP de cara o de huesos faciales, en ella debe visualizarse todo el cráneo en vista, por supuesto, antero-posterior, desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana o sínfisis del mentón. Continuando con el set de proyecciones básicas de cráneo, encontramos la proyección lateral de cráneo, bien sea para el lado derecho o para el lado izquierdo. Esta proyección también nos sugiere el uso del chasis tamaño 10 por 12 pulgadas o 24 por 30 centímetros, pero de forma horizontal. En cuanto a la posición del paciente, nos indica que según el estado de salud, esta proyección puede ser tomada con el mismo en bipedestación o en decúbito. Adicionalmente, el paciente debe adoptar la posición en semiprono o posición del nadador, que no es más que posición en PA más lateral con la mano apoyada en la superficie. Por supuesto, el plano sagital del mismo debe quedar entonces paralelo al chasis. Digamos que el lado que se desea estudiar
Por supuesto, debe quedar totalmente apoyado sobre la superficie, es decir, sobre la mesa o sobre el buki mural. La línea, en este caso interorbitaria, debe quedar totalmente perpendicular a la superficie. Mientras tanto, la línea glabelo-alveolar va a quedar paralela a la superficie. Nuevamente, el borde superior del chasis debe estar entonces a unos 3 centímetros por encima del vértice del cráneo. En cuanto al rayo central, el mismo debe incidir a unos 3 a 5 centímetros, perdón, 4 a 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo, recordando entonces que el conducto auditivo externo se encuentra en el hueso temporal. Con respecto a los criterios de evaluación, tenemos los siguientes lineamientos. Deben ser totalmente visibles o debe apreciarse el cráneo de perfil. Sin embargo, los rebordes laterales orbitarios o borde lateral orbitario deben estar superpuestos, así como también el cuerpo, ángulos y ramas mandibulares. Sin embargo, la silla turca debe verse de perfil, es decir, sin ningún tipo de rotación. La tercera proyección básica que tenemos entonces para cráneo es la AP axial de cráneo o también denominada método Towne. En esta proyección seguimos utilizando o se sugiere el uso del chasis nuevamente 10 por 12 pulgadas o 24 por 30 centímetros de forma vertical. En cuanto a la posición del paciente, por supuesto paciente en AP, bien sea en bipedestación o en decúbito supino. El plano sagital del mismo va a quedar entonces alineado con esa línea media, con el centro de la mesa o en su defecto paralelo al eje vertical del buki mural. Adicionalmente, manejamos, digamos, los mismos criterios que la AP de cráneo y era que el hueso occipital debe, por supuesto, quedar apoyado sobre la superficie, cabeza y cuellos totalmente erguidos. Anteriormente indicábamos que un tips para confirmar que está correcto la posición de la cabeza y el cuello es asegurarse que la línea orbitomiatal quede totalmente perpendicular a esta superficie. Y aquí tenemos un detalle con respecto al rayo central y de entrada esa diferencia nos los va a dar acá la denominación axial. Ya con esta palabra incluida entonces en el nombre, digamos, de la proyección, sabemos que ese rayo central va a tener una angulación. Y en efecto, en este caso, pues para la AP axial de cráneo, el rayo central va a tener una angulación hacia cefálica, una angulación cefálica, perdón. Algunos textos indican entre 30 a 35 grados o entre 30 a 37 grados. Hay un tips pues para confirmar un poquito más preciso digamos el punto de, en este caso de disparo, y es que ese rayo entonces debe incidir más o menos a unos 6 centímetros por encima de la glabela. En cuanto a los criterios de evaluación, en este caso para AP axial de cráneo tenemos que debe haber una simetría entre
entre la distancia con respecto al borde, ¿sí? del agujero occipital, es decir, borde del agujero, desde el borde del agujero occipital hacia el borde lateral de cráneo. Misma distancia, de acá a acá, misma distancia de acá a acá. Efectivamente, este agujero magno debe verse en el centro de la imagen y sobre ese agujero magno, que acá es visible, debe apreciarse el dorso de la silla turca y, por supuesto, al verse el dorso de la silla turca, es posible o sencillamente debe verse también la apófisis clinoides de esa silla turca. Saludos cordiales.